Mi esposo desapareció 3 días después de nuestro aniversario, y cuando volvió, ya no era el mismo. Nunca pensé que escribiría algo así. Siempre creí que las historias intensas les pasaban a otras personas. A las que salían en noticias, a las que uno ve desde lejos y piensa, qué fuerte. Pero ahora soy yo quien necesita contarlo. Tengo 31 años. Estuve casada 5 años con Daniel. Nuestra relación no era perfecta, pero tampoco era un desastre. Discutíamos por cosas normales, dinero, horarios, quien olvidó sacar la basura. Nada que pareciera una señal de alarma. Nuestro 5º aniversario fue un sábado. Fuimos a cenar a un restaurante pequeño que nos gustaba mucho. Reímos, recordamos el día de nuestra boda, hicimos planes para el siguiente año. Incluso hablamos de intentar tener hijos. Esa noche, antes de dormir, me abrazó más fuerte de lo normal. Gracias por estos años, me dijo. No sonaba triste. Sonaba, decidido. El lunes por la mañana se fue a trabajar como siempre. Me dio un beso rápido y me dijo que llegaría tarde porque tenía una reunión importante. Nunca llegó. Al principio no me preocupé. Pensé que se había quedado sin batería. Luego llamé a su oficina. Me dijeron que no había ido ese día. Intenté llamarlo otra vez. Directo a buzón. A las 8 de la noche ya estaba en pánico. Llamé a su mejor amigo. No sabía nada. Llamé a su hermana. Tampoco. A medianoche fui a la policía. Me dijeron que debía esperar 24 horas, que quizás se había ido por su cuenta. Que a veces los adultos necesitan espacio. Pero Daniel no era así. O eso creía. Pasó un día. Luego 2. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No dormí. No comí. Me quedé sentada en el sofá mirando la puerta, como si pudiera aparecer en cualquier momento y decir que todo era una broma terrible. Al tercer día, a las 6:17 de la mañana, escuché las llaves en la cerradura. Entró caminando como si nada. Sin heridas. Sin sangre. Sin señales de que algo hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Le pregunté, temblando. Me miró. Y su expresión fue lo que más miedo me dio. No era culpa. No era angustia. Era distancia. Necesitaba pensar, dijo. 3 días. Sin avisar. Sin llamar. Necesitaba pensar. Intenté mantener la calma. Le pregunté qué significaba eso. Si estaba en peligro. Si le había pasado algo. Estoy bien, respondió. Solo necesitaba estar solo. Pero algo no encajaba. Su ropa no era la misma que llevaba el lunes. Traía una mochila que yo no había visto antes. Y olía a un perfume que no era mío. No quise saltar a conclusiones. No soy una persona celosa. Siempre confié en él. Pero esa noche, mientras se duchaba, vi su teléfono en la mesa. No suelo revisar celulares. Nunca lo hice. Pero después de 3 días desaparecido, sentí que tenía derecho a entender. No tenía mensajes recientes sospechosos. No había llamadas extrañas. Lo que encontré fue peor. Un correo electrónico abierto, fechado el domingo anterior a su desaparición. Asunto, ya está todo listo. Era una conversación con una mujer llamada Laura. No la conocía. En el mensaje hablaban de empezar de verdad, de no mirar atrás. Y una frase que todavía me quema cuando la recuerdo. Después del aniversario, será el momento adecuado. Sentí que el piso se movía. No era una crisis existencial. No era un retiro espiritual. Era un plan. Cuando salió del baño, lo estaba esperando con el teléfono en la mano. No gritó. No negó nada. Se sentó frente a mí y, con una calma que me rompió en 1000 pedazos, dijo. No sabía cómo decírtelo. Había conocido a Laura hacía casi un año. Al principio era solo amistad. Luego dejó de serlo. Según él, no había pasado nada físico hasta hacía poco. Yo escuchaba como si estuviera fuera de mi cuerpo. ¿Y los 3 días? Pregunté. Me fui con ella. Así, sin adornos. Se habían ido a otra ciudad para ver cómo se sentía. Para probar si podían empezar una vida juntos. Mientras yo llamaba a hospitales y comisarías. Lo miré y no reconocí al hombre con el que me casé. ¿Pensabas volver y fingir que nada pasó? Pregunté. Necesitaba estar seguro. Seguro. Como si yo fuera una opción que podía ponerse en pausa. Lo que más me dolió no fue que se hubiera enamorado de otra persona. Fue que me dejó vivir 3 días creyendo que estaba muerto. Eso no es indecisión. Eso es crueldad. Esa misma noche le pedí que se fuera.
Intentó decir que aún me quería, que estaba confundido, que podíamos ir a terapia. Pero yo ya había visto suficiente. Cuando alguien te muestra que puede desaparecer sin importarle el miedo que te causa, te está mostrando exactamente quién es. Las semanas siguientes fueron un caos. Mi familia quería odiarlo. Sus padres me llamaban para decir que los hombres cometen errores. Algunos amigos insinuaban que tal vez yo había hecho algo para empujarlo a eso. Como si una infidelidad planificada fuera un accidente doméstico. Él se fue a vivir con ella. Yo me quedé en el departamento que compartíamos, rodeada de fotos de viajes, cumpleaños y promesas. Durante meses me pregunté en qué momento empezó a irse emocionalmente. Si hubo señales que no vi. Si el abrazo fuerte del aniversario fue una despedida. Un día, casi 6 meses después, me llamó. No para volver. Para decir que Laura lo había dejado. Que no era lo que esperaba. Que las cosas no eran tan simples. Que extrañaba la estabilidad. No lloré. No grité. Solo le pregunté algo. ¿Cuándo desapareciste esos 3 días, pensaste en lo que yo estaría sintiendo? Hubo silencio. No, respondió finalmente. Y esa fue la confirmación que necesitaba. No se trata de equivocarse. Todos somos humanos. Se trata de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Yo ya no podía estar con alguien que, en el momento más importante, eligió no pensar en mí. Le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Pero que ya no era conmigo. Colgué. Ese día sentí algo inesperado, alivio. No porque dejara de doler. Sino porque dejé de esperar que volviera a ser el hombre que creía conocer. Ha pasado más de un año. Me mudé. Cambié de trabajo. Empecé terapia. No para superarlo, sino para entender por qué acepté ciertas cosas como normales. Aprendí que la traición no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de silencio. De puertas que se cierran sin explicación. Y aprendí algo más importante. Cuando alguien te deja en la oscuridad a propósito, no está perdido. Está eligiendo no alumbrarte. Hoy ya no le deseo nada malo. Tampoco nada bueno. Simplemente entendí que el amor no es suficiente cuando falta respeto. Y si alguna vez alguien desaparece de tu vida sin importar el miedo que te causa, créeme, te está haciendo un favor. Porque el abandono duele. Pero quedarte con alguien capaz de hacerlo duele mucho más. Después de esa llamada en la que me dijo que Laura lo había dejado, pensé que todo había terminado ahí. Me equivoqué. 2 semanas después apareció frente a mi trabajo. No avisó. No preguntó si podía verme. Simplemente estaba ahí, apoyado en su coche, como si aún tuviera derecho a interceptar mi rutina. Cuando lo vi, sentí algo extraño, no fue amor, ni rabia. Fue incomodidad. Como cuando te encuentras con alguien que conociste hace años y ya no encaja en tu presente. Solo quiero hablar, dijo. Acepté ir a una cafetería cercana. Parte de mí necesitaba cerrar ese capítulo con claridad. Se veía diferente. Más delgado. Ojeroso. Nervioso. Cometí el peor error de mi vida, empezó. Pensé que lo nuestro era costumbre. Que necesitaba algo más intenso. Pero me di cuenta de que lo que teníamos era real. Lo escuché sin interrumpir. Me contó que con Laura todo había sido pasión y promesas rápidas. Pero que cuando la novedad se desvaneció, empezaron las discusiones. Celos. Reclamos. Inseguridades. Me di cuenta de que contigo tenía paz, dijo. Esa palabra casi me hizo reír. Paz. 3 días desaparecida, llamando hospitales, imaginando accidentes, ¿eso era paz? No extrañas nuestra relación, le respondí con calma. Extrañas la seguridad que yo te daba. Se quedó callado. Y en ese silencio entendí algo que antes no veía, él no estaba enamorado. Estaba asustado de estar solo. Durante la conversación intentó tomar mi mano. La retiré suavemente. Podemos empezar de nuevo, insistió. Ir a terapia. Hacerlo bien esta vez. Esta vez. Como si el matrimonio fuera una prueba que se puede repetir hasta que salga bien. Le pregunté algo que llevaba semanas rondando mi cabeza. Si Laura no te hubiera dejado, ¿estarías aquí? No respondió. Y no necesitaba hacerlo. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control emocional de la situación. Ya no estaba esperando que me eligiera. Yo estaba decidiendo si lo quería en mi vida. Y la respuesta fue clara. Te quise muchísimo, le dije. Pero el día que desapareciste sin importarte lo que yo sentiría, algo se rompió en mí. Y no volvió a armarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos no. No porque no doliera.
sino porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar meses atrás. Se fue esa tarde sin discutir. Pensé que ahí terminaría todo. Pero la vida tenía otro giro preparado. Un mes después recibí un mensaje de un número desconocido. Era Laura. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pero la curiosidad pudo más. El mensaje decía, necesito contarte algo que mereces saber. Acepté verla en un lugar público. No sabía qué esperar. Quizás confrontación. Quizás culpas. Pero lo que encontré fue una mujer agotada. Me contó que Daniel le había dicho que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado desde hacía años. Que yo era fría. Que vivíamos como compañeros de piso. Sentí una mezcla de rabia y decepción. No solo me traicionó a mí. También construyó una mentira para justificarlo. Cuando volvió contigo después de esos 3 días, continuó ella, me dijo que necesitaba cerrar bien las cosas para no lastimarte. Pero en realidad estaba dudando. Eso me golpeó. Los 3 días no fueron solo para probar con ella. Fueron también para decidir entre 2 vidas. Yo no era su esposa en ese momento. Era una opción. Laura terminó diciéndome algo que no esperaba. No te escribo para recuperarlo. No lo quiero de vuelta. Solo creo que mereces saber que nunca fue honesto con ninguna de las dos. Salí de esa conversación con una claridad brutal. No era una historia de amor complicado. Era una historia de alguien que necesitaba validación constante y evitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche bloqueé su número. Redes sociales. Correo. No por rencor. Por paz. Meses después supe por amigos en común que intentó volver con Laura otra vez. Que tampoco funcionó. Que estaba confundido. Yo ya no. Empecé a reconstruir mi vida con pequeñas decisiones, cambié los muebles de lugar, pinté las paredes, regalé cosas que me recordaban etapas que ya no encajaban conmigo. Lo más difícil fue volver a confiar. No en otra persona. En mi criterio. Me preguntaba constantemente cómo no vi las señales. Pero en terapia entendí algo importante, confiar no es ingenuidad. La responsabilidad de la traición no es de quien confía. 1 año y medio después de todo, conocí a alguien. No fue intenso. No fue una película romántica. Fue tranquilo. Y al principio eso me asustó. Porque confundimos intensidad con amor. Y caos con pasión. Un día, este nuevo hombre llegó 15 minutos tarde a una cita y me llamó para avisar. Algo simple. Pero cuando escuché su voz diciendo no quiero que te preocupes, sentí un nudo en la garganta. Porque entendí la diferencia. La diferencia entre alguien que desaparece 3 días sin pensar en ti. Y alguien que se retrasa 15 minutos y se asegura de que estés tranquila. No sé qué pasará en el futuro. Ya no intento adivinarlo todo. Lo que sí sé es que el peor momento de mi matrimonio no fue cuando descubrí la infidelidad. Fue cuando me di cuenta de que mi dolor no había sido considerado en absoluto. Eso cambia la forma en que miras a alguien para siempre. Si estás leyendo esto y alguien te dejó en la incertidumbre, jugando con tu estabilidad emocional, quiero decirte algo que me costó aprender. El amor no debería hacerte sentir reemplazable. Y si alguien se va para probar otra vida, no te está perdiendo por accidente. Te está apostando. Yo dejé de ser una apuesta el día que decidí no esperar más. Y fue la decisión más sana que he tomado en mi vida.